En Navidad, mi yerno me llamó viejo estúpido, burlándose de mi conocimiento de la historia con fuertes carcajadas. La habitación quedó en silencio cuando uno de los invitados, con los ojos muy abiertos, me llamó profesor y me estrechó la mano. La sonrisa engreída de mi yerno desapareció y su mundo se vino abajo. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde te encuentras ahora. Escucha, viejo, sé con certeza que la batalla de Gettysburg fue en el 64. La voz de Bruno cortó la calidez de mi biblioteca como una cuchilla. Dejé mi taza de café con sumo cuidado, la cerámica haciendo clic contra la mesa auxiliar de caoba. Mi sillón de cuero crujió mientras me enderezaba. 40 años de compostura académica manteniéndose firmes a pesar del temblor en mi pecho. De hecho, Bruno fue del 1 al 3 de julio de 1863. Las palabras salieron mesuradas, profesorales, tranquilas. La cara de Bruno se enrojeció por encima de su costoso suéter de lana. Golpeó la palma de su mano contra la repisa de la chimenea, haciendo saltar las fotos familiares. Basta. No eres más que un viejo tonto que confunde los hechos. El fuego crepitó en el repentino silencio. Elena se removió en el sofá entre nosotros, retorciendo las manos en su regazo. Bruno, por favor. He estado estudiando esto durante 40 años, dije en voz baja, agarrando el asa de mi taza. La porcelana se sentía frágil, como todo lo demás en ese momento. Ah, ¿sí? Bruno se giró bruscamente, sus zapatos de diseñador chirriando en mi piso de madera. Bueno, quizás es hora de que pares. Ese documental que vi decía claramente 64. Lo estás perdiendo, Martín. Elena se levantó abruptamente. Ya es suficiente. Su voz tenía el filo agudo que recordaba de su adolescencia. Papá sabe de lo que está hablando. Oh, genial. Bruno levantó las manos. Ahora te pones de su lado en contra de tu propio esposo. No estoy tomando partido. Estoy exponiendo hechos. Elena se movió hacia el armario, sus movimientos rápidos y enojados. Papá enseñó historia de la guerra civil durante décadas. La risa de Bruno no tenía humor. Enseñó tiempo pasado, Elena. Tiempo pasado por una razón. Las palabras me golpearon como golpes físicos. Vi a mi yerno tomar su abrigo negro del armario, sus movimientos bruscos con justa indignación. Elena lo siguió, con el rostro pálido pero decidido. Bruno, nos vamos, anunció ella, sin mirarme a los ojos. Encantado. Se encogió de hombros y se puso el abrigo con agresiva eficiencia. No necesito quedarme aquí sentado escuchando divagaciones confusas de alguien que no sabe historia básica. Elena finalmente me miró. Sus ojos verdes, los ojos de mi difunta esposa, mostraban disculpa y frustración a partes iguales. Papá, está bien, mija. La mentira salió fácil. Toda una vida protegiéndola entrando en acción. Conduzcan con cuidado. Bruno ya estaba en la puerta principal, con la mano en el pomo de bronce. Vamos, Elena. Vayamos a algún lugar con gente que viva en la realidad. Elena dudó un instante y luego lo siguió. La puerta se cerró con un suave clic que pareció resonar en mi casa repentinamente vacía. Permanecí en mi sillón, escuchando el motor del auto de lujo de Bruno rugir en mi entrada. A través de la ventana, vi cómo sus faros barrían el césped cubierto de nieve mientras retrocedían. Las luces traseras rojas desaparecieron por la calle, dejándome solo con el fuego agonizante y la palabra tonto aún resonando en mis oídos. Levantándome lentamente, mis rodillas protestando por el movimiento, caminé hacia la ventana. La calle parecía tranquila bajo la nieve de diciembre. Otras casas brillando con una cálida luz amarilla. Familias normales teniendo cenas de domingo normales. Presioné la palma de mi mano contra el frío cristal y observé hasta que sus luces traseras desaparecieron por completo en la noche de la ciudad. La puerta principal se cerró con una finalidad que pareció instalarse en mis huesos. Me quedé allí un momento, con la mano todavía en el pomo de bronce, escuchando el silencio que llenaba mi casa como agua entrando en un barco roto. Tonto. La palabra resonaba en mi mente, rebotando en las paredes de mi conciencia. 40 años de enseñanza, y este muchacho me dice que no sé hechos básicos. Caminé lentamente de regreso a mi biblioteca.
pasando junto a las fotos familiares que habían presenciado nuestra confrontación. Las fotos de la boda de Elena me sonreían desde la repisa de la chimenea, su rostro radiante junto a la sonrisa confiada de Bruno. Qué diferente se veía esa sonrisa esta noche, torcida por el desprecio y la certeza. La pared de mi extensa biblioteca se extendía ante mí. Cientos de volúmenes organizados con la precisión de décadas. Sabía exactamente dónde encontrar lo que necesitaba. Mis dedos trazaron las gastadas cubiertas hasta que encontraron el familiar cuero Burdeos. Enciclopedia de Historia. Volumen 7. El libro se abrió en mis manos como un viejo amigo. Había consultado estas páginas innumerables veces, guiando mentes jóvenes a través de las complejidades del conflicto más sangriento de la nación. La entrada de Gettysburg apareció bajo mis dedos, sin esfuerzo. La batalla de Gettysburg leí en voz alta a mi biblioteca vacía. Del 1 al 3 de julio de 1863. Puse el libro en mi mesa de lectura y tomé mi bloc de notas, un hábito de décadas de preparación de conferencias. Mi pluma estilográfica rasgó el papel. Gettysburg, 1 al 3 de julio de 1863. Victoria de la Unión. Punto de inflexión de la guerra civil. Las palabras me devolvieron la mirada, nítidas y precisas. Las sabía de memoria. Las había recitado a miles de estudiantes durante 4 décadas de enseñanza. Cada hecho estaba grabado en mi memoria como nombres en un monumento. Saqué otro volumen, y luego otro. La Enciclopedia de la Guerra Civil. Batallas y líderes. Historia militar. Cada fuente confirmaba lo que sabía que era verdad. El olor a libros viejos me rodeaba. Encuadernaciones de cuero. Papel envejecido. El leve olor a humedad del conocimiento acumulado. Esta biblioteca representaba el trabajo de mi vida, mi pasión, mi experiencia. Estos libros habían sido mis compañeros durante la jubilación, mi consuelo tras la muerte de Clara, mi conexión con el mundo de las ideas que siempre me había sostenido. 4 décadas enseñando historia de la guerra civil, guiando a mentes jóvenes, y mi propio yerno me descartaba como un viejo confundido. Miré mis diplomas colgados en la pared del fondo. Título de la Universidad Estatal. Maestría de la Universidad de la Capital. Doctorado de una universidad privada de prestigio. 40 años en la universidad local. 3 artículos publicados sobre tácticas de la guerra civil. Alumnos que aún me enviaban tarjetas de Navidad, agradeciéndome por inspirar su amor por la historia. Todo eso sin sentido para Bruno, aparentemente. Miré la foto familiar en mi escritorio. Elena en su graduación de la preparatoria, orgullosa con su toga y birrete. Siempre había sido brillante, curiosa, haciendo preguntas que me desafiaban a pensar más profundamente. ¿Cuándo había dejado de defender el rigor intelectual? ¿Cuándo había elegido la paz por encima de la verdad? La enciclopedia seguía abierta ante mí. Tracé la entrada con el dedo. Cada palabra una pequeña vindicación. Pero, ¿vindicación para quién? La casa vacía no ofrecía audiencia para mi razón. Cerrando el libro suavemente, miré de nuevo hacia la foto familiar. El joven rostro de Elena me devolvía la mirada, lleno de promesas y posibilidades. Esa chica habría corregido a Bruno de inmediato. Habría defendido los hechos por encima de los sentimientos. ¿Qué le había pasado? Volví a colocar la enciclopedia en su lugar preciso en el estante. La pregunta quedó flotando en el aire como humo del fuego agonizante, sin respuesta e inquietante. 5 días para Navidad, 5 días para decidir qué tipo de hombre quería ser. La semana pasó lentamente. Cuidé mi jardín de invierno. Leí extensamente y repasé esa noche innumerables veces. Cada mañana traía la misma rutina. Café, periódico. El ritmo tranquilo de la vida de un hombre jubilado. Pero bajo la normalidad, algo había cambiado. La palabra tonto se había clavado profundamente, creando un dolor que no se desvanecía. El viernes por la mañana llegó gris y frío. Estaba de pie junto a la ventana de mi cocina, viendo cómo la nieve empolvaba las ramas desnudas de mi roble, cuando sonó el teléfono. «¿Papá?» La voz de Elena tenía esa alegría forzada que había aprendido a reconocer a lo largo de los años. El tono que usaba cuando intentaba suavizar las dificultades. «Hola, cariño». Dejé mi taza de café y le presté toda mi atención. Quería llamar por lo de Navidad. Hizo una pausa.
y pude oírla elegir las palabras con cuidado. ¿Vendrás a cenar con nosotros? Tendremos algunos invitados. Los padres de Bruno, algunos vecinos, un par de colegas suyos de la firma. La invitación me sorprendió. Después de la confrontación del domingo, había asumido que la Navidad sería un asunto pequeño e incómodo. Por supuesto. ¿A Bruno le importa? Otra pausa. Todo estará bien, papá. Lo prometo. Caminé hacia la ventana de la cocina, con el teléfono presionado contra la oreja, y miré mi jardín cubierto de nieve. La cuidadosa neutralidad en la voz de Elena me lo dijo todo. Bruno no sabía de esta invitación. O si lo sabía, no estaba contento con ella. ¿A qué hora debo llegar? ¿Alrededor de las 6? Es solo familia y amigos. Nada elegante. Su alivio era audible ahora que había aceptado. Estoy preparando ese gran asado que te encanta. Suena maravilloso. Alcancé el calendario en mi refrigerador, marcando el 25 de diciembre con mi bolígrafo. La fecha destacaba contra el mes mayormente vacío. ¿Debo llevar algo? Solo a ti, papá. Eso es suficiente. Mientras escuchaba la cuidadosa invitación de mi hija, me di cuenta de que esta reunión navideña podría brindar la oportunidad perfecta para abordar la tensión persistente que se había instalado entre nosotros como la escarcha de invierno. La mención de colegas despertó algo en mi memoria. Bruno trabajaba en Consultores y Asociados, una prestigiosa firma consultora. Interesante, Elena dije amablemente, sobre el domingo. Está olvidado, papá. Historia antigua. Las palabras llegaron demasiado rápido, demasiado brillantes. Te veré el día de Navidad. ¿De acuerdo? Historia antigua repetí después de que ella colgara. La frase permaneció en mi mente mientras volvía a mi café y al periódico. Historia antigua. Exactamente lo que Bruno afirmaba que yo no sabía. Doblé el periódico en la sección de noticias, escaneando el diseño familiar. Obituarios, eventos comunitarios, anuncios de negocios. Mis ojos se detuvieron en un pequeño artículo. Consultores y Asociados celebra un año exitoso. El artículo mencionaba el crecimiento de la firma, su creciente base de clientes, su reputación de excelencia. El lugar de trabajo de Bruno. Los colegas de Bruno estarían en la cena de Navidad. Dejé el periódico a un lado y miré mi calendario de nuevo. 25 de diciembre. Rodeado con tinta azul. 5 días para prepararme. 5 días para pensar qué tipo de regalo de Navidad podría un padre darle a su yerno. La luz de la mañana cambiaba a través de mi ventana, proyectando largas sombras en el suelo de la cocina. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriéndolo todo de un blanco prístino. Nuevos comienzos. Borrón y cuenta nueva. Sonreí por primera vez desde el domingo. El fin de semana pasó tranquilamente. Leí, cuidé mi jardín y me encontré pensando en la cena de Navidad más de lo habitual. Para el martes por la mañana, la Nochebuena había llegado con ese peso peculiar que tienen los días importantes. Hoy se sentía diferente. Me paré junto a la ventana de mi habitación, viendo la nieve caer sobre las ramas desnudas del roble, y tomé mi decisión. Si iba a enfrentar el continuo desdén de Bruno, lo haría correctamente. El traje azul marino que colgaba en mi armario, el que usé cuando fuimos a la capital escandinava cuando le dieron el Premio Nobel de Historia al profesor Andrade, parecía apropiado para la ocasión. Vestirme siempre había sido un ritual para mí. 40 años de clases me habían enseñado que la apariencia importaba, que el respeto a menudo comenzaba con cómo te presentabas. Recorté mi barba con cuidado. Lustré mis zapatos de cuero negro hasta que brillaron, y ajusté mi corbata con la precisión de alguien que se prepara para una presentación importante. La mesa de la cocina se convirtió en mi área de preparación. Papel marrón extendido sobre la superficie, cinta dorada enrollada junto a las tijeras. Y el regalo de Elena esperaba ser envuelto. Había elegido con cuidado una biografía de una figura histórica que ella había mencionado querer hace meses. Probablemente pensó que lo había olvidado. Pero los profesores nunca olvidan los intereses de un estudiante. El vino había sido más desafiante. Ayer pasé 1 hora en un supermercado local, leyendo etiquetas y haciendo preguntas. Finalmente me decidí por un Borgoña de un viñedo que Clara y yo habíamos visitado durante nuestro viaje de aniversario a Europa. No demasiado caro como para parecer ostentoso, pero lo suficientemente bueno como para demostrar que entendía de calidad.
Mis manos se movían metódicamente durante el proceso de envoltura, doblando los bordes con precisión académica. Cada pliegue debía ser perfecto, cada esquina afilada. La biografía desapareció bajo el elegante papel marrón, transformada en algo que parecía digno de la ocasión. El periódico de la mañana yacía doblado junto a mi taza de café, los titulares anunciando eventos de Nochebuena por la ciudad, servicios religiosos, campañas de caridad, reuniones familiares, gente normal haciendo cosas normales. Me pregunté cuántos de ellos se estarían preparando para entrar en situaciones donde su competencia básica sería cuestionada. Las campanas de la iglesia local sonaron a lo lejos, marcando las 9 en punto. Tenía 9 horas hasta que Elena me esperara. 9 horas para mantener la cuidadosa calma que había cultivado desde la llamada telefónica del viernes. De pie frente al espejo del pasillo, ajusté mi corbata por última vez. El reflejo me devolvió la mirada con ojos grises firmes. Un hombre que había pasado 4 décadas enseñando a mentes jóvenes a pensar críticamente, a cuestionar suposiciones, a valorar la evidencia sobre la opinión. Ese hombre merecía respeto, independientemente de lo que Bruno creyera sobre viejos tontos confundidos. Mi abrigo colgaba listo junto a la puerta principal. Guantes de cuero en los bolsillos, las llaves del auto en la pequeña mesa donde las había dejado la noche anterior. Todo preparado, todo en su lugar. Mientras recogía mis regalos y caminaba hacia el garaje, me pregunté si esta Nochebuena marcaría un nuevo capítulo en la historia de nuestra familia, o simplemente añadiría otra capa a una relación ya complicada. La pregunta quedó suspendida en el aire invernal como mi aliento visible. Sin respuesta, pero de alguna manera esperanzada. El motor arrancó suavemente, calentándose en el frío de diciembre, mientras acomodaba el regalo envuelto de Elena y la botella de vino en el asiento del pasajero. 20 minutos cruzando la ciudad hasta su casa en el barrio elegante. 20 minutos para prepararme para lo que sea que la noche pudiera traer. Salí de mi entrada y giré hacia la calle de Elena, dejando mi casa tranquila atrás. El viaje a través de los barrios iluminados de la ciudad me dio tiempo para observar y prepararme. La calle de Elena brillaba con decoraciones navideñas, cada casa tratando de eclipsar a sus vecinas con luces y exhibiciones en el jardín. En su entrada ya había otros 4 vehículos, un auto de lujo, otro auto caro, un auto familiar y un auto práctico que probablemente pertenecía a los vecinos. Estacioné detrás del auto práctico y recogí mis regalos del asiento del pasajero. A través de las grandes ventanas delanteras podía ver figuras en movimiento, escuchar el sonido distante de la conversación y las risas. Una exitosa reunión de Nochebuena ya en progreso. El timbre de la puerta trajo a Elena inmediatamente a la entrada, como si hubiera estado esperando mi llegada. Su sonrisa parecía genuina, pero tenía ese toque de energía nerviosa que había aprendido a reconocer. «Papá, te ves tan distinguido». Me besó la mejilla. Luego dio un paso atrás para admirar mi traje azul marino. Muy profesoral. «Gracias, cariño». Le entregué la biografía envuelta. «Algo que pensé que disfrutarías». Siguiéndola por la entrada, llevé el vino y examiné la escena que tenía delante. Su sala de estar se había transformado en un escaparate navideño. Un árbol de 3 metros cubierto de luces blancas, guirnaldas enmarcando la chimenea, decoraciones rojas y doradas creando calidez contra las paredes de color crema. 8 o 9 invitados se agrupaban en cómodos grupos de conversación, las copas de vino atrapando la luz parpadeante de la chimenea. Entonces la voz de Bruno cortó el murmullo ambiental como una cuchilla. «Oh, jo, jo. Y aquí está nuestro viejo confundido, el que mezcla sus fechas». Toda conversación se detuvo. Todos los ojos se volvieron hacia mí mientras estaba de pie en el arco, todavía sosteniendo la botella de Borgoña. La risa que siguió a la presentación de Bruno se extendió por la reunión, como agua sobre piedras, cada invitado inseguro de si se trataba de humor familiar afectuoso o algo más agudo. Bruno estaba cerca de la chimenea, claramente el narrador de la noche, rodeado por 3 parejas más jóvenes que habían estado pendientes de sus palabras. Su sonrisa confiada sugería que los había estado entreteniendo con anécdotas familiares, preparando este momento de mi llegada. «Todos, les presento a Martín». El padre de Elena continuó, señalándome con un gesto teatral. «Cree que Gettysburg ocurrió en 1863. ¿Pueden creerlo?» Más risas.
aunque algunos invitados parecían incómodos con la naturaleza pública de esta burla familiar. Mantuve la compostura, invocando 4 décadas de experiencia en manejo de aulas. Encantado de verlos a todos aquí, dije con calma, dejando el vino en la mesa auxiliar de Elena. Elena se movió rápidamente a mi lado. Papá, déjame presentarte a los Herrera de al lado. Y estos son los colegas de Bruno de la firma. No, no. Elena interrumpió Bruno, claramente disfrutando de su audiencia. Déjame contarles primero sobre la discusión del domingo. Esto es educativo. Un caballero mayor cerca de la biblioteca levantó la vista de examinar la colección de Elena, su expresión volviéndose pensativa mientras estudiaba mi rostro. Algo en su porte académico sugería que tampoco estaba del todo cómodo con la actuación de Bruno. El documental de historia fue clarísimo, continuó Bruno, animándose con su tema. Gettysburg, 1864. Pero el profesor emérito insiste en vivir en el pasado con información desactualizada. Las risas de los invitados se sintieron más forzadas ahora, la cortesía social superando la diversión genuina. El rostro de Elena se había puesto pálido, sus manos se retorcían en pequeños puños a los costados. Acepté una copa de vino de la bandeja ofrecida por alguien y sonreí cortésmente a la compañía reunida. Gracias por incluirme en su celebración. Pero mis ojos habían encontrado al distinguido caballero junto a la biblioteca, que ahora me observaba con creciente reconocimiento en sus rasgos inteligentes. Habían pasado 15 minutos de conversación cortés desde la presentación de Bruno, y había logrado navegar el campo minado social con practicada gracia académica. Los Herrera resultaron ser vecinos encantadores, llenos de historias sobre su reciente viaje al extranjero. Los colegas de Bruno de la firma parecían lo suficientemente inteligentes, aunque claramente se sometían a la narrativa de su anfitrión sobre la dinámica familiar. Me acerqué a la biblioteca de Elena, buscando un refugio momentáneo en la comodidad familiar de examinar las selecciones literarias de otra persona. Su colección revelaba un pensamiento cuidadoso, biografías históricas junto a ficción contemporánea, textos de filosofía entre guías de viaje. Mi hija había heredado buen gusto para los libros. Al menos, profesor Banks. La voz tenía tanto entusiasmo que me giré de inmediato, la copa de vino deteniéndose a medio camino de mis labios. Un caballero distinguido con cabello plateado y ojos amables se acercó con el paso seguro de alguien acostumbrado a los entornos académicos. Lo siento. ¿Nos conocemos? Comencé, aunque algo en su porte sugería familiaridad. Enrique Campos. Trabajamos juntos en la universidad. Su rostro se iluminó con genuino placer. Yo enseñaba economía mientras usted revolucionaba el departamento de historia. El reconocimiento amaneció como el sol. Enrique. Dios mío, han pasado al menos 15 años desde ese retiro de la facultad. Me estrechó la mano cálidamente. Te ves exactamente igual, aunque sospecho que estás disfrutando más la jubilación que esas interminables reuniones de comité. Nuestra conversación comenzó a atraer la atención sutil de los invitados cercanos. Los Herrera pausaron su propia discusión para escuchar. Incluso una de las colegas de Bruno miró en nuestra dirección, la curiosidad evidente en su expresión. ¿En la universidad?, preguntó la señora Herrera cortésmente. Qué maravilloso que ustedes dos se hayan reencontrado. El entusiasmo de Enrique se desbordó. ¿Reencontrado? Margarita. Este hombre era una leyenda en el campus. Los estudiantes acampaban fuera de su oficina durante la inscripción, esperando conseguir un lugar en sus seminarios de la guerra civil. Mis mejillas se calentaron por el elogio, aunque noté que Elena observaba nerviosamente desde el otro lado de la habitación. Se había posicionado donde podía monitorear tanto nuestra conversación como la actuación continua de Bruno cerca de la chimenea. Enrique exagera, dije modestamente. Simplemente traté de hacer que la historia fuera relevante para las mentes jóvenes. ¿Relevante? Enrique rió, volviéndose para dirigirse a nuestra creciente audiencia. Este hombre modesto publicó el análisis definitivo sobre la estrategia de Gettysburg que todavía se cita en las academias militares de todo el mundo. La palabra Gettysburg pareció resonar en la habitación como una campana. La conversación cerca de la chimenea vaciló ligeramente cuando los agudos oídos de Bruno captaron la referencia. Su voz de narrador se hizo más fuerte, compitiendo por la atención. Enrique continuó.
ajeno a la dinámica familiar en la que estaba entrando. Recuerdo esa cena de profesores cuando otra gran universidad intentó robarte. Todo el departamento de historia prácticamente formó una cadena humana alrededor de tu oficina. Más invitados habían comenzado a acercarse a nuestro rincón de la habitación, atraídos por las animadas reminiscencias de Enrique. La biblioteca proporcionaba un punto de encuentro natural, y la narración de mi antiguo colega estaba resultando más atractiva que los aperitivos y la charla trivial. ¿Cuál era su especialidad exactamente, profesor Banks?, preguntó una de las colegas de Bruno, una mujer de mirada aguda en sus 40 años. Antes de que pudiera responder, Enrique intervino con orgullo profesional. Historia de la guerra civil, particularmente tácticas de batalla e implicaciones políticas. Martín podía recitar los movimientos de tropas en Gettysburg de memoria. Hasta la hora. La voz de Bruno desde el otro lado de la habitación se volvió más insistente, pero noté que varios miembros de su audiencia miraban hacia nosotros con evidente interés. La dinámica social de la noche estaba cambiando de maneras que ninguno de nosotros había anticipado. Elena apareció a mi lado con una sincronización sospechosa, llevando una botella de vino fresca. «Papá, ¿me ayudarías en la cocina un momento?». Pero Enrique acababa de empezar, y nuestra creciente audiencia parecía genuinamente intrigada por estas revelaciones inesperadas sobre el hombre tranquilo que Bruno había presentado como confundido acerca de hechos básicos. El entusiasmo de Enrique se desbordó como vino de una copa demasiado llena. Nuestra pequeña reunión había crecido para incluir a los Herrera, dos de los colegas de Bruno y varios otros invitados que habían abandonado sus conversaciones para escuchar las reminiscencias académicas. 35 años enseñó Martín en la universidad, anunció Enrique a nuestra audiencia en expansión. Un conferenciante brillante. Los estudiantes acampaban fuera de su oficina, esperando un lugar en sus seminarios. La señora Herrera se inclinó más cerca, su cortesía anterior reemplazada por un interés genuino. ¿Cuál era su campo exactamente, profesor Banks? Antes de que pudiera desviarme con mi modestia habitual, Enrique intervino con celo profesoral. Historia de la guerra civil principalmente. Pero el verdadero genio de Martín era conectar patrones históricos con la teoría económica. Trabajo interdisciplinario antes de que se pusiera de moda. Noté a Elena flotando cerca de la puerta de la cocina, con el rostro pálido mientras observaba el desarrollo. Se había posicionado donde podía monitorear tanto a nuestro grupo como la actuación continua de Bruno cerca de la chimenea. Su investigación sobre las consecuencias económicas de los eventos históricos fue revolucionaria, continuó Enrique, animándose con su tema. Eso es lo que le valió el Premio Nobel de Economía en 1998. Las palabras golpearon la habitación como un trueno. Un silencio completo descendió en nuestro rincón de la sala. Incluso las conversaciones de fondo parecieron detenerse, como si el aire mismo hubiera cambiado. Las copas de vino se congelaron a medio camino de los labios. Los Herrera intercambiaron miradas de asombro. ¿Dijo usted Premio Nobel?, susurró una de las colegas de Bruno, una mujer de mirada aguda que se había presentado como Sara, de la firma. Enrique sonrió con orgullo profesional. En efecto, el comité reconoció su análisis innovador sobre cómo los grandes conflictos históricos remodelan los sistemas económicos. Su artículo sobre la política monetaria de la guerra civil influyó en las prácticas del Banco Central durante décadas. Sentí que el calor subía por mis mejillas, aunque no podría decir si era por vergüenza o por vindicación. Enrique, eres demasiado amable. Fue un trabajo colaborativo. Tonterías, se volvió para dirigirse al creciente círculo de oyentes. Este hombre modesto revolucionó cómo entendemos la intersección de la historia y la economía. Otra gran universidad intentó robarlo 2 veces. Otra universidad importante hizo ofertas que te harían dar vueltas la cabeza. La acústica de la habitación había cambiado por completo. La voz de Bruno todavía se oía desde la chimenea, pero su audiencia se estaba dispersando, atraída por la fuerza magnética de la inesperada revelación. Incluso la música navideña parecía silenciada ante el entusiasta testimonio de Enrique. Recuerdo la celebración de la facultad cuando llamó el comité del Nobel. Enrique continuó, sus instintos académicos plenamente activados. Todo el departamento de historia se reunió en la sala de profesores.
Siempre habíamos sabido que Martín era especial, pero ¿reconocimiento internacional? Se sintió como una vindicación para todos nosotros. Sara, la colega de la firma, se acercó. Profesor Banks, tengo que preguntar. ¿Sigue publicando? ¿Investiga patrones económicos actuales? La jubilación tiene sus placeres, dije con cuidado, consciente de que Elena ahora se movía entre la multitud hacia nosotros, su expresión mezclando alivio con una creciente ansiedad. Enrique captó mi tono diplomático y rió. Aún humilde después de todos estos años. Martín, debes contarles sobre la serie de conferencias del Museo Nacional en la que consultaste. Pero sus palabras competían con un sonido diferente ahora. Pasos acercándose desde el otro lado de la habitación, pasos pesados y decididos que llevaban el peso de alguien, cuya atención finalmente había sido capturada por frases como premio Nobel y profesor flotando por encima de la conversación general. Bruno había notado el inusual silencio, el cambio gravitacional de los invitados de su fiesta hacia nuestro rincón de la habitación. Esperen, ¿qué es todo eso de un premio Nobel? La voz de Bruno cortó nuestra reunión. Se abrió paso entre la pequeña multitud con la confianza agresiva de un anfitrión que reclama el control de su propia fiesta. Enrique se volvió con entusiasmo académico, claramente encantado de compartir los logros de su colega con nuevas audiencias. Justo le contaba a todos sobre la distinguida carrera de Martín en la universidad. ¿Distinguida? La risa de Bruno no tenía humor. Todo esto es una tontería. Ni siquiera sabe hechos históricos básicos. La energía de la habitación cambió de nuevo, esta vez hacia la incomodidad. Los invitados retrocedieron ligeramente, sintiendo que el drama familiar estaba a punto de estallar en su cuidadosamente civilizada reunión navideña. Bruno, la voz de Elena era una advertencia, pero su esposo estaba más allá de escuchar señales sutiles. Afirmó que Gettysburg fue en 1863, continuó Bruno, su volumen aumentando con su desesperación. Confusión total. Yo mismo lo corregí la semana pasada. La expresión de Enrique cambió de entusiasmo a desconcierto. Miró entre Bruno y yo, tratando de procesar esta inesperada hostilidad hacia un colega respetado. Lo siento, dijo Enrique con cuidado. Pero Gettysburg fue, de hecho, del 1 al 3 de julio de 1863. Eso es un hecho histórico establecido. No. La cara de Bruno enrojeció por encima de su costoso suéter. El documental de historia fue clarísimo. 1864. Sé lo que vi. Los invitados intercambiaron miradas incómodas. La señora Herrera tocó el brazo de su esposo, una señal sutil sobre presenciar un conflicto familiar. Sara, de la firma, parecía fascinada a pesar de sí misma, observando el drama desarrollarse con interés profesional en la dinámica humana. Mantuve la calma, recurriendo a décadas de manejo de situaciones difíciles en el aula. Quizás podríamos simplemente verificar esto en línea. La mayoría de los teléfonos inteligentes tienen acceso a Internet. La sugerencia quedó flotando en el aire. Bruno dudó, su confianza vacilando por primera vez desde su agresivo acercamiento. Elena se acercó más a su esposo, con el rostro tenso por la aprensión. Bien. Bruno sacó su teléfono del bolsillo con teatral determinación. Vamos a resolver esto de una vez por todas. Todos pueden ver cómo los viejos académicos confundidos mezclan sus hechos. Enrique observó este intercambio con una creciente comprensión de la dinámica familiar que había interrumpido inocentemente. Su entusiasmo anterior se había enfriado a una observación preocupada. Bruno, por favor, susurró Elena. Pero su esposo estaba comprometido con su curso ahora, el teléfono brillando en sus manos mientras los invitados reunidos esperaban la verificación objetiva. Las luces del árbol de Navidad proyectaban suaves sombras sobre la tensa escena, las decoraciones navideñas proporcionando un telón de fondo incongruente para una confrontación que vindicaría 40 años de erudición o confirmaría la narrativa de Bruno sobre la vejez confundida. Veamos aquí, murmuró Bruno, escribiendo con confianza agresiva. Batalla de Gettysburg. Fecha. La sala contuvo la respiración colectiva mientras la tecnología se preparaba para emitir un juicio sobre la verdad histórica. Los dedos de Bruno se movieron por la pantalla de su teléfono con la confianza de un hombre seguro
de que estaba a punto de demostrar su punto a una sala llena de testigos. El pequeño dispositivo brillaba en sus manos como un faro judicial, listo para entregar el veredicto sobre la precisión histórica. Batalla de Gettysburg, anunció a nuestra audiencia reunida, su voz con autoridad teatral. Veamos qué dicen las fuentes reales sobre las fechas. La pantalla se cargó con eficiencia moderna. Los ojos de Bruno escanearon los resultados, su expresión confiada comenzando su lenta transformación en algo parecido a la confusión, del 1 al 3 de julio. Su voz flaqueó ligeramente mientras leía los resultados de la búsqueda en voz alta. 1863. El silencio se extendió por la habitación. Incluso la música navideña pareció detenerse en respeto por el momento de revelación que se desarrollaba ante nosotros. «Esto no puede estar bien», murmuró Bruno, su pulgar desplazándose frenéticamente por múltiples resultados de búsqueda. Todas las fuentes de Internet, la enciclopedia, el servicio de parques, todas dicen 1860, y 3 terminó Enrique suavemente, sus instintos académicos activados a pesar del drama familiar que nos rodeaba. Pero Bruno no había terminado. Su desesperación se había puesto en marcha. Los dedos volaban por la pantalla del teléfono con creciente frenesí. «Déjenme revisar algo más», anunció, aunque su voz había perdido su certeza anterior. Esta afirmación del Premio Nobel. Martin Banks. Premio Nobel. Observé el rostro de mi yerno bajo el brillo azul de la pantalla de su teléfono mientras los resultados de la búsqueda aparecían. Cada resultado parecía drenar más color de sus rasgos. Premio Nobel de Economía de 1998, leyó en tonos apenas audibles. Martin J. Banks, de la universidad. Por su análisis innovador de los patrones económicos históricos, el teléfono temblaba ligeramente en sus manos, mientras continuaba desplazándose por resultado tras resultado, cada uno confirmando el entusiasta testimonio de Enrique sobre mi carrera académica. El archivo de la agencia de noticias, el sitio web oficial de la Fundación Nobel, la historia de la facultad de la universidad. Su voz se hizo más pequeña con cada confirmación. Elena se había acercado lo suficiente como para ver la pantalla sobre su hombro, su rostro una mezcla de alivio y preocupación por la humillación pública de su esposo. Los otros invitados permanecían congelados de fascinación, presenciando el colapso completo de la narrativa confiada de su anfitrión. Sara, de la firma, se inclinó ligeramente hacia adelante, su curiosidad profesional evidente mientras observaba a Bruno lidiar con la evidencia objetiva que contradecía todo lo que había creído sobre su suegro. «Esto es imposible», susurró Bruno, mirando la pantalla como si deseara que cambiara su contenido. Enrique dio un paso adelante con suave autoridad académica. Martín nunca mencionó su premio Nobel porque es genuinamente modesto acerca de sus logros. Es bastante característico de los académicos distinguidos. La pantalla del teléfono continuó brillando con evidencia irrefutable. Fotografías de la ceremonia del Nobel. Artículos académicos citando mi investigación. Archivos de logros de la facultad de la universidad. 40 años de logros profesionales expuestos ante las mismas personas que habían presenciado mi presentación como un viejo confundido minutos antes. Bruno permaneció inmóvil, con el teléfono agarrado en la mano mientras la realidad se reestructuraba a su alrededor frente a sus invitados de Nochebuena. El silencio se estiró, espeso e incómodo, mientras Bruno miraba la pantalla de su teléfono. El dispositivo temblaba ligeramente en sus manos, su brillo azul iluminando un rostro que había pasado por varios tonos de comprensión. «De acuerdo», bien levantó la vista de la evidencia condenatoria, su voz con el filo desesperado de un animal acorralado. «Quizás acertaste las fechas de alguna vieja batalla». Lo observé aferrarse a cualquier hilo restante de superioridad, sus ojos buscando apoyo en la habitación que ya no estaba allí. «Pero nunca recibiste ese premio, ¿verdad?». La voz de Bruno se hizo más fuerte, más segura, como si hubiera encontrado su salvación. «Me refiero a que no fuiste a la capital escandinava ni nada. Solo estás inventando eso». La acusación quedó suspendida en el aire. Varios invitados se movieron incómodamente, sus copas de vino olvidadas en sus manos, mientras presenciaban este último ataque desesperado. «La ceremonia fue en esa capital en diciembre de 1998, dije con calma,
mi voz con el mismo tono mesurado que había usado en miles de conferencias. Una noche de invierno encantadora. El rey de ese país lo entregó personalmente. El rostro de Bruno se puso carmesí por encima de su costoso suéter festivo. «Estás mintiendo. Demuéstralo». Podía sentir a Elena acercándose entre la multitud, su rostro tenso por la preocupación por el espectáculo que su esposo estaba creando. Pero yo permanecí enfocado en Bruno, observando cómo su última jugada se desmoronaba. El rey continuó con tranquila precisión. Bastante amable. De hecho, discutimos brevemente la política económica de su país durante la recepción. «Eso es imposible». La voz de Bruno se quebró ligeramente. El peso de la derrota absoluta finalmente comenzando a registrarse. «Solo eres un viejo profesor de una universidad local sin importancia». Enrique dio un paso adelante con suave autoridad académica. «De hecho, Bruno, Martín enseñó en la universidad de prestigio durante 35 años. Bastante prestigiosa. Te lo aseguro». La habitación se había quedado en completo silencio ahora. Incluso la música navideña parecía desvanecerse en susurros de fondo. La señora Herrera tocó el brazo de su esposo. Una señal sutil sobre la incomodidad de presenciar esta destrucción familiar. Sara observaba toda la escena con fascinación. Su interés profesional en el comportamiento humano claramente activado mientras observaba el colapso público del esposo de su colega. «Esto no puede estar pasando», murmuró Bruno, desplazándose frenéticamente por su teléfono nuevamente como si los resultados de la búsqueda pudieran haber cambiado mágicamente en los últimos minutos. Sentí una mezcla compleja de vindicación y genuina lástima por este hombre que parecía fundamentalmente incapaz de admitir un error. 40 años de enseñanza me habían mostrado a muchos estudiantes que luchaban por estar equivocados. Pero ninguno había luchado contra la realidad con este nivel de negación desesperada. «El sitio web de la Fundación Nobel tiene fotos de la ceremonia», mencioné en voz baja. «Si estás interesado en la verificación». El teléfono de Bruno resbaló ligeramente en sus manos temblorosas, mientras me miraba con algo cercano al horror genuino. La mirada de un hombre cuya visión del mundo acababa de colapsar frente a sus invitados de Navidad. «Bruno, ya es suficiente». La voz de Elena cortó la habitación como una cuchilla, afilada con una autoridad que no le había escuchado desde que tenía 16 años y defendía a su primo menor de los matones del barrio. Cruzó la sala de estar con determinación, su vestido festivo susurrando mientras se movía entre los invitados dispersos hacia el centro de nuestra confrontación. Todos los ojos en la sala siguieron su movimiento. «Te estás poniendo en ridículo a ti mismo y a todos aquí», continuó. Sus instintos maternales plenamente activados a pesar de que el objetivo era su propio esposo. Bruno se volvió para enfrentarla, su desesperación ahora teñida de traición. «No me quedaré aquí a escuchar estas tonterías. Todo esto es una broma elaborada. Detente de inmediato». La voz de Elena se alzó para igualar su volumen. «Estás actuando como un niño que no puede admitir que estaba equivocado». La sala colectivamente contuvo la respiración. Presenciar un conflicto matrimonial en público crea una peculiar incomodidad social. «Bien». Bruno levantó las manos en señal de derrota teatral. «Me voy. No seré humillado en mi propia casa por un viejo confundido y cuentos de hadas sobre premios». «Pues vete», le espetó Elena sin dudarlo. «Pero deja de empeorar esto para todos». Bruno se quedó helado por un momento, claramente sin esperar que su esposa aceptara su desafío. La realidad de su situación pareció golpearlo como agua fría. No le quedaba a dónde retirarse excepto la retirada física completa. La señora Herrera le susurró algo a su esposo, quien asintió gravemente. Otros invitados comenzaban a intercambiar miradas que sugerían que estaban calculando sus propias estrategias de salida de este campo de batalla familiar. Bruno agarró su abrigo del armario del pasillo con agresiva eficiencia, sus movimientos bruscos por el orgullo herido. Las llaves de su auto tintinearon mientras las buscaba a tientas en la mesa auxiliar. «Esto es ridículo», murmuró, encogiéndose de hombros para ponerse su abrigo de lana negro. «Absolutamente ridículo». Elena lo siguió hacia la puerta principal, su rostro una mezcla de ira y preocupación. A pesar de todo, seguía preocupada por el estado emocional de su esposo. «Bruno, por favor», dijo más bajo. «Solo conduce con cuidado». Él se detuvo en la puerta, con la mano en el pomo de bronce,
y miró hacia atrás a los invitados reunidos que observaban su partida con incómoda fascinación. «Feliz Navidad a todos», dijo con amargo sarcasmo, y luego salió a la noche de diciembre. El sonido de la puerta cerrándose resonó en la casa. A través de la ventana delantera, pudimos ver el auto de lujo de Bruno retrocediendo en la entrada con más velocidad de la que la seguridad invernal recomendaba. Elena se quedó junto a la ventana, observando las luces traseras de su esposo desaparecer por la calle, su reflejo fantasmal en el cristal oscuro. La sala permaneció congelada en un silencio incómodo. Los invitados, inseguros de si esto marcaba el final de la velada, o si las costumbres sociales requerían que fingieran que no había pasado nada. Me moví silenciosamente al lado de Elena y puse una mano suave sobre su hombro. «Bueno», anunció Elena a la sala después de ver las luces traseras de Bruno desvanecerse en la oscuridad invernal. «La cena sigue caliente y trabajé demasiado en ese asado como para dejar que se desperdicie». Su voz tenía una alegría forzada, pero reconocí el acero debajo, la misma determinación que la había ayudado a superar la escuela de posgrado mientras tenía 2 trabajos. Los invitados intercambiaron miradas inciertas, claramente inseguros de si quedarse sería apropiado después de presenciar un drama familiar tan íntimo. «Por favor», continuó Elena, volviéndose desde la ventana con una sonrisa de anfitriona que casi enmascaraba su agitación emocional. «Realmente apreciaría la compañía. Es Nochebuena». Después de todo, Enrique fue el primero en responder. «Por supuesto, querida. Huele absolutamente maravilloso». Los demás siguieron gradualmente su ejemplo, el impulso social llevándolos hacia el comedor como hojas siguiendo una corriente. La gente es notablemente resiliente cuando se le da permiso para volver a la normalidad. Mientras nos movíamos hacia la cena, me encontré sentado junto a Violeta Montes, la vecina de Elena, a quien apenas había notado durante el caos anterior. Era una mujer atractiva de unos 60 y tantos años, con cabello plateado y ojos inteligentes que parecían absorber todo a su alrededor. «Profesor Banks», dijo en voz baja mientras Elena cortaba el pavo. «Debo decir que estoy absolutamente fascinada con su carrera. Qué noche tan extraordinaria para enterarse de sus logros. Por favor, llámeme Martín», respondí, agradecido por su tono tranquilo después de la reciente agitación. «Y gracias. Aunque esta noche ha sido bastante más dramática de lo que normalmente prefiero», Violeta rió suavemente. «Me lo imagino. Pero lo manejó usted con una gracia notable». La conversación de la cena encontró gradualmente su ritmo natural a medida que se rellenaban las copas de vino, y la tradicional comida navideña hacía su magia en los nervios crispados. Los invitados comenzaron a hacer preguntas respetuosas sobre mi investigación, mi tiempo en la universidad, incluso sobre la ceremonia del Nobel. «¿Cómo era esa capital escandinava en diciembre?», preguntó la señora Herrera, genuinamente curiosa ahora que la tensión anterior se había disipado. «Hermosa», respondí, sorprendido de lo fácil que fluían los recuerdos. «Nieve por todas partes, por supuesto. La ceremonia en sí es bastante formal. Frac y corbata blanca. Una tradición muy europea». «¿Conoció a otros galardonados?», preguntó Sara. De la firma, su fascinación anterior por el drama familiar ahora redirigida hacia la curiosidad intelectual. Mientras compartía historias de esa notable semana en el extranjero, noté que Violeta escuchaba con particular atención, sus ojos brillantes de interés. «¿Quizás le gustaría contarme más tomando un café alguna vez?», preguntó durante una pausa natural en la conversación. «Me encantaría escuchar más sobre su investigación en detalle». La invitación me sorprendió, aunque no desagradablemente. «Eso suena encantador, Violeta. Disfrutaría mucho eso». Elena, escuchando desde el otro lado de la mesa, sonrió por primera vez desde la partida de Bruno. «Creo que es maravilloso, papá». A medida que la velada llegaba a su fin y los invitados comenzaban a despedirse, Violeta y yo intercambiamos números de teléfono con la torpe cortesía de los adolescentes, aunque ambos habíamos pasado la edad de jubilación. «¿El jueves por la tarde?», sugirió. «Hay una cafetería encantadora en una calle concurrida». «Perfecto», asentí, guardando su número en el bolsillo de mi chaqueta. De pie en la puerta de Elena mientras los últimos invitados se iban, reflexioné sobre los giros inesperados de la noche. Había llegado esperando una conversación familiar incómoda en la cena, y en cambio,
presencié la vindicación completa de mi reputación profesional, el colapso de las ilusiones de mi yerno, y el comienzo de lo que podría llegar a ser una nueva e interesante amistad. Gracias por esta noche. Elena, dije en voz baja mientras veíamos alejarse el auto de Violeta. Por ser tú digna y amable, incluso cuando Bruno estaba siendo imposible. La familia es complicada, respondí, poniendo mi brazo alrededor de los hombros de mi hija, pero la verdad tiene una forma de salir a la luz eventualmente. Mientras conducía a casa a través de las calles iluminadas de la ciudad, me di cuenta de que esta Nochebuena me había dado algo que no esperaba, un recordatorio de que incluso a los 68 años, nuevos capítulos aún eran posibles. Si te gusta esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por vernos.